Génesis capítulo 6. Hoy vamos a estar desarrollando el cuarto tema de este énfasis, salvando nuestra familia, y tiene por título Una familia que pacta con Dios. Dígalo después de mí: una familia que pacta con Dios. Y el pactar tiene que ver con comprometernos, con hacer un trato con Dios. Así que es bien interesante. Vamos a leer, ¿todos están allí en Génesis? Listo, vamos a leer a partir del verso número 9. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Verso número 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Verso número 15. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Verso número 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengas vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Verso número 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Excelente este señor Noé, ¿verdad? Nos inspira realmente observar la vida de Noé. Y quiero que de entrada nos concentremos en el verso número 9, que nos aportan 2 detalles importantes y muy aplicativos a nosotros el día de hoy. El verso número 9 dice que Noé era un varón, ayúdeme, ¿cómo era? Justo, y era perfecto en sus generaciones, pero además era una persona que caminó con Dios. Y al observar la vida de Noé, nos llenamos de esperanza todos los presentes acá. ¿Por qué? Porque Noé vivió en un contexto muy difícil, en una época en que la tierra estaba llena de maldad, en que la gente estaba corrompida, en que todas las familias, excepto la de Noé, estaban en corrupción, estaban mal. Pero ¿por qué nos llena de esperanza la vida de Noé? Porque él logró mantenerse, pero también logró que su familia se mantuviera conectada con Dios. Logró que su familia fuera preservada. Y este es un mensaje directo para las parejas más jóvenes acá, aún para los que no se han casado, y quizás para los padres un poco más adultos que están preocupados por sus hijos, ansiosos, que quizás han perdido la fe, que quizás han dicho: no, es que como está la situación hoy día, o sea, realmente es imposible. Y a veces nos conformamos a que nuestros hijos simplemente estén apartados de Dios, simplemente, o sea, desarrollen su proyecto, y quizás porque hemos perdido la convicción, hemos perdido la capacidad de soñar con que sí se puede
tener a una familia conectada con Dios, y Noé nos lo está demostrando, la Biblia nos lo muestra allí. Así que quiero dejarles esta reflexión de entrada. Si usted ha dejado de creer en que su familia, en que sus hijos puedan vivir conectados en esta época con Dios, quizás por toda la tecnología que hay, por toda la maldad que nos rodea, por todas las situaciones críticas que hay en la ciudad, pues hoy la Biblia lo invita, lo desafía o nos desafía a soñar con la salvación de toda nuestra familia. ¿Cuántos se atreven a soñar con que toda nuestra familia se conecte con el Señor? De hecho, a veces hemos perdido tanto la fe que decimos, no, que se va a salvar, ¿cierto? O sea, a veces hablamos eso de nuestra pareja, a veces hablamos eso de nuestros mismos hijos, o sea, diciendo, ya no tiene remedio. Pero claro que hay remedio, porque Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso que puede obrar maravillas. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, lo segundo que nos permite pensar el verso número 9 y un poco el verso número 10 es cómo Noé decide imitar la fe de su bisabuelo. ¿Quién es el bisabuelo de Noé? Pues se llama Abraham. ¿Están seguros? Bueno, el bisabuelo de Noé se llama Enoc, ¿cierto? Enoc. ¿El papá de Noé cómo se llamó? Lamed, ¿cierto? El abuelo, Matusalén, si estoy bien, ¿me ayudan? Y el bisabuelo, Enoc. ¿Qué caracterizó a Enoc? Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios. Pues al parecer Noé se enteró de eso, de que su abuelo caminó con Dios, y a mí se me ocurre pensar que Noé dijo, yo voy a hacer lo que hizo mi bisabuelo. Voy a dedicarme a tener una vida comprometida, tan comprometida que dice la Biblia que Dios decidió llevarse a Enoc. Es una de las pocas personas que no experimentaron la muerte, ¿sabían eso? O sea, tenía una relación tan cercana y tan especial con Dios que Dios se lo llevó simplemente un día. Y al parecer Noé, la Biblia nos permite pensar que Noé se concentra, ¿cierto? Piensa en la vida que vivió su abuelo y se traza ese desafío. Hay muchas personas aquí que son la tercera generación, quizás la cuarta generación de cristianos en una línea de cristianos, y quizás usted tiene sus antecesores, sus padres o sus abuelos, sus bisabuelos fueron personas que sirvieron al Señor incansablemente, que fueron muy comprometidas, ¿cierto? Que sirvieron al Señor hasta el último día de sus vidas. Hay personas que tienen familiares, que hayan tenido familiares que ya partieron a la eternidad, que sirvieron así al Señor. Déjeme ver su mano arriba. Muy bien, pues a esas personas que levantan su mano esta mañana, yo quiero decirles, es válido que nosotros observemos la fe de nuestros familiares que quizás ya partieron a la eternidad, para decir, yo quiero comprometerme así con el Señor. Es posible que usted esté viviendo una vida distinta a la que vivió su familiar, y hoy ese familiar, así como la vida de Noé, se constituye en un desafío para nosotros. Quizás hay personas acá que le han venido huyendo al Señor, ¿cierto? Que Dios les ha hecho llamados, pero han dicho, no, yo no me quiero comprometer, ¿cierto? Yo quiero enfocarme más bien en mis estudios, en mis proyectos, en mi empresa. Y no, yo simplemente asisto el domingo, yo simplemente pago mis diezmos, yo simplemente oro, pero no más compromiso. Y es que hoy día nosotros estamos viviendo una crisis a nivel cultural en relación al compromiso. De hecho, el arte, como por ejemplo la música, invita a las personas, a las familias al no compromiso. Los más jóvenes seguramente han escuchado esa canción que dice, sin compromiso, ¿sí? Canciones que nos invitan directamente a no tener compromiso. Y hay muchas canciones así. Y eso de alguna manera repercute en la iglesia, en las familias cristianas. Porque si no estamos comprometidos, o sea, de alguna manera eso también nos está afectando. Si solamente somos creyentes del domingo, pues valiosísimo que seamos eso.
Pero Dios quiere más, ¿cierto? Él tiene más espacios para nosotros. Y yo le quiero desafiar a que usted no se conforme a ser un creyente de solo asistir los domingos. Eso es cómodo, eso es bueno, pero Dios a usted le ha dado capacidades grandiosas. Quiero que le diga eso al que tiene cerca, ojalá con mucha amabilidad. Dios te ha regalado capacidades grandiosas, te ha regalado dones, talentos. Y Él lo hizo con un propósito, y es que usted pueda ser protagonista en su paso por la tierra. Que su vida no sea simplemente de asistir, o sea, no simplemente sea de uno más del montón, sino alguien que haga la diferencia. Y es especial la Biblia porque no nos cuenta algo de Lamed, no nos cuenta algo de Matusalén. Bueno, lo que nos cuenta es que vivieron muchos años, pero no nos cuenta algo extraordinario que haya hecho. Pero sí nos cuenta de Noé y salta a la cuarta generación, que sería su abuelo, o de su abuelo, y luego conecta con Noé. ¿A cuánto les gustaría dejar una gran huella en su paso por la vida? Escribir una historia que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos puedan leer y se puedan sentir inspirados, digan, wow, yo quiero ser como mi abuela, quiero ser como mi bisabuelo. Eso es la voluntad del Señor. Así que vamos a analizar un poco la familia de Noé, y en primer lugar vamos a observar el más grande pacto que Dios hace a lo largo de la historia. ¿Y por qué decimos que es el más grande pacto? Porque ni antes ni después se hizo un pacto así. ¿Y en qué consistía el pacto? Pues tenía que ver con la salvación o la condenación de toda la humanidad existente. Y por eso podemos definir esta primera parte como el más grande pacto. Y lo encontramos en el verso número 13. Dice, y dijo pues Dios a Noé, he decidido, ¿qué? El fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dos palabras importantes aparecen acá que de alguna manera para nosotros se han convertido en palabras un poco familiares, conocidas. Lamentablemente, dos términos emplea la Biblia aquí. El primero que emplea dice el verso número 13, lo primero que habla es de la corrupción. ¿Sí? ¿Están conmigo? Dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Y digo que es familiar ese término para nosotros porque lamentablemente en las noticias es uno de los temas que más se habla, ¿verdad? La corrupción ha alcanzado nuestra nación. Y bueno, hablamos de nuestra nación, que es lo más cercano. Pero esa parte es lamentable. También emplea otro término, el verso número 11, para referirse un poco al estado de esas generaciones. Y en la parte final del verso número 11 hay un término, dígamelo, violencia. La violencia también es un tema bastante conocido en nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Se habla muchísimo de violencia. Quiero leerles brevemente las definiciones de ambas palabras. En primer lugar, la corrupción significa echar a perder. En palabras más nuestras, o sea, es cuando algo se pudre. Es como que usted tiene una caja de manzanas y abre, destapa para ver cómo están y todas están podridas, permítanme la comparación. Pero es interesante cómo Dios, o sea, en medio de eso, encuentra, digámoslo así, una manzana que está buena, ¿cierto? Una manzana que aún se puede preservar, y esa manzana representa a la familia de Noé, porque entre todas esas generaciones solo Dios encontró a una familia. Y también podemos, voy a leerles la definición de violencia: utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo. Pues de alguna manera nuestro país también ha sido afectado por esto, porque utilizan la fuerza para quitarle las cosas a las personas. Estamos hablando de robo. Utilizan la fuerza algunas personas para violar niñas, mujeres,
Es decir, todo esto nos ha alcanzado y esto nos permite pensar un poco en las palabras de Jesús. Cuando les estaba comentando a sus discípulos cómo será el tiempo, qué señales habrán antes de que sea el fin. Y él, entre algunas de las cosas que les dice es que será como en los días. Ustedes recuerdan ese pasaje allá en Mateo 24, ¿verdad? Y este detalle a nosotros nos debe despertar esta mañana y decirnos si la violencia, si la corrupción ha alcanzado nuestro país y otras naciones, eso nos indica que el fin de alguna manera se acerca a nosotros y debe despertarnos para hacer algo por la salvación de nuestra familia. ¿De qué se trataba ese pacto entonces? Ese grande pacto que Dios hace con Noé. Bueno, en primer lugar se trataba de que él construyera un arca. Ese arca tenía unas características bien especiales, quiero leer. Bueno, pues para construir ese arca se necesitaron 7,787 metros de madera, o sea que era algo era grande. Las medidas en la versión Reina Valera son presentadas en codos. No es muy común para nosotros ese tipo de medida, pero un codo equivale a 45 centímetros, es decir que al hacer la conversión nos daría que tenía 155 metros de larga, tenía 26 metros de ancha y tenía 15 metros de alta. ¿Y cuántos pisos tenía? Ayúdenme. 3 pisos. Era un proyecto grande, era algo arriesgado a lo que Dios estaba invitando a Noé. Pero ¿qué hizo Noé? Noé se midió a ese proyecto, no tuvo miedo, aunque parecía algo complicado, aunque le iba a implicar una grande inversión. Noé decidió medirse, decidió hacer ese compromiso con Dios. O sea, no era un compromiso fácil. O sea, el pacto se trataba de que él tenía que hacer varias cosas y por supuesto Dios se comprometió a hacer algo que lo vamos a ver en un momento. No solamente tenía que hacer esa inversión, y esta parte nos permite pensar en la inversión que nosotros tenemos que hacer con tal de que nuestra familia se salve. Y la pregunta sería, ¿cuánto usted está dispuesto a invertir para que su familia se pueda conectar con Dios? Él, además de construir el arca, también tenía que predicar, no por un poco tiempo. ¿Por cuántos años? 120 años de predicación. ¿Alguien aquí estaría dispuesto a decir, yo estoy dispuesto a predicar todo ese tiempo? Muy bien, miren lo que dice el libro la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vamos a ir al Nuevo Testamento y este texto nos cuenta directamente que Noé se dedicó a predicar. Bueno, ¿alguien lo tiene que pueda levantar la voz y leerlo? Listo, vamos juntos ahí. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de ¿qué? Con todas, o mejor, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y el apóstol Pedro acá está hablando un poco de los juicios que Dios ha tenido, que ha desarrollado a través de la historia, y se refiere a Noé. Y las palabras para las cuales emplea para decirnos que fue un gran predicador son pregonero de justicia. Claro, la tierra estaba llena de corrupción, lo contrario a la corrupción es la justicia, y por eso Noé, ese era uno de sus mensajes. Pero no solamente hablaba de la justicia de Dios, además Noé también habló de que vendría un juicio, de que vendría un diluvio. Y para hablar de esta tercera parte, Noé tuvo que tener fe. Eso le implicaba fe a Noé, porque
En esa época todos sabemos, ¿cierto? Por historia y porque hemos leído la Biblia, que no llovía. La Biblia dice en el capítulo 2 de Génesis que de la tierra subía un vapor y regaba, ¿cierto? Los cultivos. Pero Noé tenía que predicar que vendría un diluvio, o sea que la tierra se iba a inundar. Así que era un mensaje bastante contradictorio, era algo no fácil de creer para las personas, pero por supuesto era bastante desafiante para Noé porque tenía que creer. También tenía que creer que la tierra se iba a inundar, que iban a haber muchas aguas para que esa arca tan grande que leímos o que describimos hace un momento pudiera ser levantada con toda su familia. Pero también le implicaba predicar que vendría un juicio sobre la tierra. Así que esas tres cosas implicaban el gran pacto de Dios con Noé. Por parte de Noé, él debía, ayúdeme, construir un arca, predicar, y en tercer lugar, le implicaba fe, creer. En segundo lugar, nosotros vamos a encontrar dentro de estos versos que leímos que Dios hace un pacto con Noé que tiene un beneficio mutuo. ¿Por qué un beneficio mutuo? Porque habían unos beneficios tanto para la familia de Noé como para Dios. Y quiero referirme a los primeros beneficios por el lado de Dios. ¿Cuál era el beneficio para Dios? Pues que Dios necesitaba preservar un remanente, ¿cierto? Para volver a poblar la tierra tanto de seres humanos como de animales. Ese de alguna manera era el beneficio para Dios. Pero obviamente el beneficio para la familia de Noé pues era la salvación de ellos y era poder disfrutar una nueva tierra también en un futuro cercano. Así que podemos pensar que Dios, al observar, al analizar cómo están las generaciones en esa época, piensa en dos cosas o tiene dos opciones. Una, exterminar completamente a la tierra y a todo ser viviente, y dos, preservar, ¿cierto? Y Dios opta por la segunda opción. Y eso es grandioso y nos deja una gran enseñanza a nosotros. Quiero que me miren acá. Porque Dios no opta por esa segunda opción porque sí. Porque de pronto tiró una moneda y dijo, a ver, vamos a ver por cuál me voy de estas dos. No. Sino porque la Biblia dice en el capítulo 6, el verso número 8. ¿Están ahí conmigo? Ubíquense en Génesis nuevamente. Capítulo 6, verso número 8. Leámoslo en voz alta todos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esa es una de las razones bíblicas que nos permiten pensar que Dios optó por la segunda. Porque entre esa gran caja de manzanas había una que se había conservado. Dice que se mantuvo perfecta y justa y conectada con Dios. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros acá? Que hoy, de igual manera, así como Dios anunció un juicio para aquella generación, Dios ha anunciado un juicio, ¿cierto?, al final de los tiempos. Y es posible que nosotros seamos la generación que veamos ese juicio. Algunos predicadores de hecho dicen, se atreven a decir por todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, que quedan pocos años. Algunos se atreven a decir que 5 años. Bueno, por todas las cosas que están sucediendo, pero esto no nos debe desanimar, ¿cierto? A decir, no, pues si falta poco tiempo. De hecho son interpretaciones, son cosas que dicen en base a todas las profecías que están cumplidas, pero no quiere decir que sea exactamente eso. No quiero que se malentienda acá, pero lo cierto es que va a venir un juicio, ¿cierto? Y en ese juicio Dios ha dejado claro que no todas las familias se salvarán. Présteme atención acá. Dice, la Biblia nos da a entender eso, por ejemplo, cuando dice que muchos son los llamados. Eso nos permite pensar que muchos se perderán, ¿verdad? También dice la Biblia que Dios pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda, ¿verdad? Y lo interesante para nosotros hoy al observar esta palabra es decir, yo necesito que mi familia halle gracia delante de Dios. Y ese debería ser un motivo de oración para usted, que su familia halle gracia, que se encuentre dentro de ese gran paquete, ¿cierto? De los que van a ser salvos. ¿Cuántos quisieran
decir, a partir de hoy yo quiero comenzar a orar así? Levante su mano. A decirle, Señor, que mi familia ore, halle gracia. Seguramente esa era la oración de Noé, ¿cierto? Pero no solamente oraba, él hacía otras cosas. Bien, en segundo lugar, bueno, ya dijimos que es un pacto que da doble beneficio o beneficio mutuo, tanto para la familia de Noé como para Dios. En tercer lugar, vamos a hablar de un pacto que cambia el destino. Y acá podemos observar dos cosas. Una, que la familia de Noé logró creerle a Dios, logró unirse, logró conectarse con el proyecto de Dios. Ellos fácilmente hubieran podido dedicarse a sus proyectos, porque seguramente, ¿cierto? Con el perfil que la Biblia nos describe de Noé, seguramente era una persona muy trabajadora, pero aún así él decide optar por el proyecto de Dios. No quiero decir que abandonó sus proyectos familiares, personales, pero, o sea, hizo espacio, sacó espacio para desarrollar el proyecto de Dios. Y ese es el llamado también para nosotros, que tenemos proyectos académicos, proyectos empresariales, familiares, etcétera, que en medio de esos proyectos, no dejemos esos proyectos a un lado, por supuesto, pero saquemos un espacio para desarrollar el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios hoy? Bueno, en ese entonces era un arca, ¿verdad? Ese era el medio de salvación. ¿Cuál es el medio de salvación hoy? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y involucrarnos en su proyecto tiene que ver con nosotros, por un lado, vivir a Jesús, dar testimonio, ¿cierto? Ser ejemplo, ser personas que imitan a Jesús, pero por otro lado también predicar. Ese es nuestro desafío, y para poder desarrollar ese desafío, nosotros como iglesia tenemos varios frentes, tenemos varias posibilidades para ustedes como familia. Uno de ellos, que esa es nuestra visión, pues son los grupos de vida. A través de los grupos de vida usted se puede conectar, comprometer con Dios para desarrollar su proyecto. Pero hay más espacios, por ejemplo, a través de los discipulados, usted también se está conectando con el proyecto de Dios, porque a través de los discipulados usted está enseñando, usted está formando a la gente, ¿cierto? Para que a su vez ellos sean capacitados y puedan servir y seguir aumentando los obreros de Dios. Pero también podemos atender a los niños, ya sea acá en el ministerio de la Iglesia Central o ya sea en las zonas, pero también en los grupos de vida se necesitan personas que atiendan a los niños. ¿Hay personas acá que les gustan mucho los niños? Déjenme ver. Muy bien, ¿sabían ustedes que a Jesús le encantaban los niños? Esa es una motivación para mí, para tratar muy bien a los niños, para compartir con los niños. Muy bien, pero también puede usted servir al Señor y comprometerse a través de los sugieres. También en el equipo de alabanza queremos decirles a toda la congregación que todos estos espacios están disponibles, están abiertos para recibirlos a ustedes y que formen parte de ellos. También a través del ministerio de intercesión, y hay otros espacios. Seguramente Dios inquieta su corazón en algo y allí Dios quiere que le sirva. Y el ministerio, una bonita forma de definirlo es que el ministerio es como un ancla. Las anclas se utilizan para los barcos, ¿verdad? Para que la corriente no se lleve a los barcos. Pues cuando usted emprende un ministerio, usted de alguna manera está tomando un ancla que va a evitar que la corriente del mundo, ¿cierto? Que los problemas de la vida lo arrastren y lo aparten del mar de Dios. Así que ¿cuántos quisieran tener un ancla? Déjeme ver. El ministerio se constituye en algo muy clave para ustedes y para mí. Por tomar la decisión de servir, muchos de nosotros comenzamos a crecer, y es realmente cuando nosotros nos comprometemos a servir a Dios en algo cuando crecemos. Al menos yo doy testimonio de eso. Alguien que se compromete a servir
crece. ¿Por qué? Porque se convierte en una persona de oración, se convierte en una persona que lee la Biblia, se convierte en una persona que se congrega, ¿cierto? Que toma la decisión de no faltar, de ser ejemplo, de ser testimonio porque está sirviendo a Dios. Así que hay grandes beneficios en servir a Dios, en comprometernos con Él. Y eso lo observamos en la familia de Noé. Ellos se comprometieron con el proyecto de Dios. No solo Noé trabajó solo allí, también trabajaron su esposa, sus hijos, y me parece grandioso que también sus nueras pudieran estar involucradas, ¿cierto? Y es un desafío aquí para las suegras, para los suegros presentes, ¿cierto? De ganarnos a nuestras nueras. No, a veces no hay como un buen concepto de buena relación entre suegros, ¿cierto? Y nueras. Pero la palabra de Dios nos desafía a eso, nos inspira a eso. Cómo Noé logró inspirar a toda su familia. Y finalmente, esta familia opta por desarrollar el plan de Dios. Y efectivamente lo hacen. Ellos están dispuestos a pagar el costo, están dispuestos a predicar por 120 años, están dispuestos a hacer la reserva que Dios utilizará para condenar al mundo, porque Dios traería un juicio y si no hubiera habido ninguna familia que se mantuviera fiel a Dios, conectada a Dios, pues le hubiera quedado un poco complicado a Dios realizar ese juicio, ¿cierto? Es como cuando en un colegio un profesor deja una tarea y todos los estudiantes, digamos, pierden, ¿cierto? Una evaluación, pues le queda un poco complejo al profesor, ¿cierto? Rajarlos a todos. Pero si 5 estudiantes lograron pasar, eso le permite al profesor decir, mire, pero ellos sí pudieron. Es decir, que ustedes no estudiaron lo suficiente, es decir, que ustedes no se esmeraron, no le pusieron interés. Y eso es más o menos lo que ocurre con la familia de Noé. Son la reserva que le permite a Dios realizar finalmente ese juicio. Así que yo quiero culminar desafiándoles a servir al Señor. Y si usted ha estado huyéndole al Señor, si le ha estado huyendo al compromiso, si quizás su pastor de zona le ha dicho, mire, abramos su casa, tengamos un grupo de vida en su casa, y a usted le parece muy complicado porque es cada 8 días, ¿cierto? Porque quién sabe si podrá cumplir o no. Si a usted le han hecho el desafío de ser maestro de niños, si lo han llamado quizás de acá de la oficina a formar parte de algún ministerio como la intercesión, como lo sugieres y usted ha dicho no, o sea, más adelante, si usted le ha estado haciendo el quite a Dios, hoy es un día para asumir compromisos con Dios. Y en primer lugar, yo quiero desafiar a las personas nuevas que nos visitan hoy. Saben, definitivamente vendrá un juicio sobre la tierra. Y es muy interesante que usted esté aquí el día de hoy. Es un propósito de Dios que usted esté aquí, porque Dios le está hablando a usted. Y es interesante cómo Dios se acerca a Noé y le dice, mire, yo he decidido exterminar la tierra. Y hoy de alguna manera Dios le está recordando a usted que nos visita que habrá un fin, sí o sí habrá un fin, porque Dios cumple lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Así que para las personas nuevas, hoy es una oportunidad hacer un pacto con Dios, un compromiso de amistad con Él por el resto de sus vidas. Y yo quisiera invitar a que esas personas levantaran su mano, las que quieran hoy pactar con Dios, las que quieran hoy establecer un pacto con Dios, o las personas que se quieran reconciliar, que quizás se han apartado, que han tomado caminos distintos a los de Dios, que han estado descarriados y hoy quieran reconciliarse con Dios. ¿Quiénes levantan su mano hoy en esa primera parte? Vamos a dar un aplauso por ellos, iglesia. Muy bien. Esa es una buena decisión. Es una excelente decisión. Es la decisión que Noé tomó y es la inspiración para nosotros hoy. Voy a pedir que las personas que han levantado su mano inclinen su rostro y toda la iglesia vamos a estar orando allí sentados por un momento. Y vamos a pedir que las personas que hoy quieren establecer una amistad con Dios le digan estas palabras al Señor. Dígale, Señor, levante su voz, dígale, hoy he entendido tu palabra. Hoy sé que tú eres un Dios justo
y que sin duda traerás un juicio a la tierra. Y yo quiero tomar hoy la decisión que tomó Noé, de pactar contigo. Hoy abro mi corazón y te invito para que seas mi Señor y mi Salvador. Y yo decido establecer una amistad por el resto de mi vida contigo, soñando con que mi familia también te pueda conocer. Y yo quiero ser la persona que tú utilices, así como utilizaste a Noé para salvar a toda su familia, utilízame a mí para la salvación de toda mi casa, de toda mi familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a pedir que esas personas estén de pie, por favor. Vamos a estar, las personas que hicieron la oración, vamos a pedir que los pastores se acerquen y ellos van a tomar sus datos para poder llamarles, para poder ayudarles, para poder vincularlos a que se conecten con algún servicio a Dios. No hay nada que le dé más forma a nuestra vida que los compromisos que asumimos.